para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Bienvenidos nuevamente a una lección más de Profundizando en la Fe. Mi nombre es Rafael Arévalo y en esta ocasión compartiré con ustedes la lección número 5, la iglesia y los sacramentos. Veremos la importancia de la membresía en la iglesia y lo que significan los sacramentos. Así que prepárense porque comenzamos ahora mismo. Creemos en la iglesia, la comunidad que confiesa a Jesucristo como Señor, el pueblo del pacto de Dios renovado en Cristo, el cuerpo de Cristo llamado a ser uno por el Espíritu Santo mediante la palabra. Dios llama a la iglesia a expresar su vida en la unidad y la comunión del Espíritu, en adoración por medio de la predicación de la palabra de Dios, en la observancia de los sacramentos y el ministerio en su nombre, en la obediencia a Cristo, la vida santa y la mutua rendición de cuentas. La misión de la iglesia en el mundo es compartir la obra redentora y el ministerio reconciliador de Cristo en el poder del Espíritu. La iglesia cumple su misión haciendo discípulos mediante el evangelismo, la educación, mostrando compasión, trabajando por la justicia y dando testimonio al reino de Dios. La iglesia es una realidad histórica que se organiza en formas culturalmente adaptadas. Existe tanto como congregaciones locales y como un cuerpo universal. Aparta a personas llamadas por Dios para ministerios específicos. Dios llama a la iglesia a vivir bajo su gobierno en anticipación de la consumación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra iglesia aparece 105 veces en el Nuevo Testamento. Su primera aparición fue en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, en donde Jesucristo declara la inauguración, perseverancia y victoria final de la iglesia, siendo la confesión de Pedro esa piedra sobre la cual se va a construir la iglesia. De manera que todas aquellas personas que confiesen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se seguirán añadiendo a la iglesia. La definición más genérica de eclesia, que es el término griego para iglesia, es la de una reunión de ciudadanos llamados desde sus hogares hacia un lugar público. La iglesia en realidad nunca ha sido un lugar, un espacio, algún grupo, algunas paredes, sino un grupo de personas reunidas con un mismo fin, y en este caso en particular a quienes se reúnen para confesar a Jesucristo. Pero ¿cuál es el propósito de la iglesia? La misión y el propósito de la iglesia se encuentran expresados en el Gran Mandamiento y en la Gran Comisión. Al interior, la iglesia debe preparar al creyente para amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y amar a su prójimo como a sí mismo. Al exterior es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Mientras que los verbos ir y hacer en este último pasaje nos muestran el qué de la misión, los verbos bautizar y enseñar nos muestran el cómo debemos alcanzar o cómo debemos hacer esta misión y propósito. A la iglesia no se va, a la iglesia se pertenece. La Biblia nos recuerda constantemente que la iglesia no es un lugar al cual asistimos, sino una familia o un cuerpo del cual somos miembros, al cual pertenecemos. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Romanos 12:5 dice: también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Y Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No podemos aceptar a Cristo y rechazar la iglesia. Si aceptamos a Cristo, formamos parte de la iglesia. Un concepto que quiero añadir a esto es que la iglesia, más que un club, más que un grupo de amigos, es una embajada. Y espero que dejar muy claro este concepto. Una embajada es una institución que representa a una nación dentro de otra nación, que declara los intereses de su nación de origen a la nación que los escoge o que los acoge y los protege.
La misma embajada protege a sus propios ciudadanos, a los ciudadanos de su nación de origen, que viven en esa nación que los acoge. La iglesia representa al reino de Dios, un reino eterno, y está movida a declarar los intereses del reino en el lugar en el que se habita, así como proteger y resguardar a todos nuestros ciudadanos en este lugar. Una iglesia local es una verdadera embajada, establecida en el presente, que representa el reino futuro de Cristo y su iglesia universal, un reino que en poco tiempo abarcará todo el mundo. El mismo miembro de la iglesia es la persona que ha sido reconocida oficialmente y públicamente como cristiana ante las naciones, al mismo tiempo que comparte la misma autoridad oficial de confirmar a otros cristianos de su iglesia y cuidarlos. ¿Cómo la iglesia recibe a sus miembros? Excelente pregunta. Hechos 2:41, repetimos: entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados. Los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El bautismo siempre ha sido la puerta de acceso a la iglesia. Desde los primeros años de la iglesia hasta el día de hoy, el bautismo ha sido una de las confesiones públicas de la fe en Cristo que ha confirmado la pertenencia del creyente en la familia de Dios o en la iglesia. Jesucristo mismo fue bautizado por Juan el Bautista, dejándonos un ejemplo a seguir. Cuando Cristo fue bautizado sucedieron dos cosas hermosas y muy interesantes, y estas también van a suceder en la vida de todos aquellos que se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo. Número 1, descendió el Espíritu Santo sobre Cristo. Y número 2, el Padre lo afirmó como su Hijo amado. Lucas 3, 21 y 22 dice: un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Interesante. Bautismo significa sumergirse y emerger, entrar a las aguas y levantarse. Y es una práctica que en la iglesia cristiana es llamada un sacramento, es decir, un instrumento o un medio para santificar a alguien. Y con santificar nos referimos al hecho de apartarse para Cristo, es decir, dedicarse o consagrarse a Cristo. Los sacramentos son mandatos de Cristo, y como discípulos es nuestra necesidad cumplir con aquello que Dios en Cristo nos ha mandado. Aquí en nuestra iglesia, en Sal y Luz, nosotros motivamos a todos los creyentes a dar este paso de fe para que de esta manera puedan abrir la puerta a grandes bendiciones espirituales que Dios quiere dar a todo creyente, para comenzar por el don de su Espíritu Santo. Sin embargo, este paso de fe debe ser dado de una manera voluntaria y bajo el conocimiento correcto y pleno de lo que bíblicamente significa. ¿Okay? Quiero dar 3 cosas que simboliza el bautismo. Número 1, simboliza el revestirnos de Cristo, de acuerdo a Gálatas 3:27. Y esto hace referencia a la presencia de Cristo y una nueva identidad que adquirimos en Él. Número 2, sepultarnos y resucitarnos en una vida nueva. Este significado es que dejamos atrás, este símbolo es que dejamos atrás nuestra vida anterior para abrazar una nueva vida que nos da Jesucristo. Y número 3 es lavarse de pecados. Hechos 22:16. Obviamente esto se refiere a la intención de abandonar todo pecado, toda vida de pecado, y recibir el perdón de Dios para un corazón completamente limpio y renovado. Aunque el arrepentimiento y la fe en Dios son personales, Dios pide que confesemos públicamente que Jesucristo es el Señor. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Nosotros creemos que el bautismo es una continuación de esta confesión pública, y por medio de ella se pone de manifiesto su decisión personal de seguir a Cristo. Esto implica que el bautismo es únicamente para aquellos que han tomado la decisión de seguir a Cristo, y la condición para hacerlo es haber creído que Cristo los salva del pecado y los limpia de toda maldad. El bautismo es solo para creyentes. La Santa Cena. La Santa Cena fue instituida por el Salvador la noche que Él fue traicionado. Después que Jesús y sus discípulos se habían sentado a la mesa,
Él dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Lucas 22, 15 y 16. Fue en esta fiesta de la Pascua que Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y les recordó que debían comer el pan en memoria de su cuerpo quebrantado. De esta manera fue instituido este sacramento. Después de esto, él tomó la copa, se la dio a sus discípulos y les dijo que debían beber de la copa en memoria de que su sangre fue derramada por ellos. Y así se instituyó una ordenanza nueva para toda la época y los nuevos creyentes en Cristo Jesús. A pesar del tiempo, todavía se siguen creyendo algunas cosas de manera equivocada respecto a la Santa Cena, asuntos que están completamente fuera de la Biblia. El primero de ellos que quiero comentarte es la transubstanciación. El catolicismo romano enseña que el pan y el vino literalmente se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor cuando el sacerdote los bendice. Esta teoría se basa supuestamente en las declaraciones de Jesús en cuanto a la cena: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. El error de esta teoría se aprecia en que cuando Cristo dijo estas palabras, su cuerpo físico estaba a plena vista de los discípulos, de modo que ellos entendieron de manera correcta que hablaba de una manera simbólica. Otro caso o una expresión parecida la encontramos en Daniel, cuando Nabucodonosor recibió de Daniel esta interpretación y le dijo: tú eres aquella cabeza de oro. Por supuesto que Nabucodonosor no entendió que él era literalmente esa cabeza, sino que fue de manera simbólica. Así, de esta forma, la carne y la sangre solamente son símbolos en la Santa Cena. Hebreos 10:12 enseña que Jesucristo fue ofrecido una vez y para siempre, de manera que no puede ser sacrificado nuevamente. La doctrina de la transubstanciación sacrifica una y otra vez a Cristo. Cada vez que se hace la ceremonia se sacrifica una y otra vez a Cristo, pasando por alto esta importantísima doctrina de la suficiencia de la expiación. Número 2, la consubstanciación. Como la teoría de la transubstanciación, la consubstanciación asimismo afirma la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor, pero dice que coexisten los elementos con los elementos naturales. Según esta teoría, el pan, aunque realmente sea pan, contiene el cuerpo físico del Señor, y el fruto de la vid, el jugo de uva, tiene el jugo de uva, pero también contiene la sangre de Cristo. Los que enseñan así creen que este cambio se efectúa si la consagración del sacerdote se efectúa o se lleva a cabo. Esta teoría está sujeta a los mismos errores que la otra. En cuanto a las cualidades físicas del pan y de la copa, estos siguen siendo símbolos. Y en cuanto a la presencia de Cristo en la Santa Cena, es realidad, pero es completamente espiritual. El número 3, la participación abierta. Participación abierta quiere decir permitir que participe en la cena cualquier persona que se sienta a sí misma digna de participar. Los que practican la Santa Cena abierta no quieren juzgar la dignidad de quienes desean participar. Pero la Santa Cena es llamada también comunión por una razón, y esa razón es que la Santa Cena es la confesión de esa unión con Cristo. La Santa Cena es para los creyentes, no para los incrédulos o los que dudan. Incluso el apóstol Pablo advierte sobre los peligros de tomar la cena del Señor de manera indigna. La cena es un mandamiento y como tal debe guardarse con temor y reverencia, pero también es un privilegio sagrado. Y no hay gozo más grande, no hay alegría más grande para el Hijo de Dios que cuando recuerda el sacrificio precioso que hizo el Salvador por nosotros. Cuando celebramos la Santa Cena, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando extendemos la mano para tomar los símbolos de su cuerpo quebrantado y de su sangre derramada, nuestro corazón se puede conmover hasta las lágrimas de solamente pensar el precio que se pagó por nuestra salvación. Así que nuestro corazón puede llenarse de gozo, del gozo del cielo, de hecho de manera anticipada, solamente con recordar y celebrar la Santa Cena. Muy bien, pues esta es toda nuestra lección del día de hoy. Espero que por favor al terminar este video pases
y le des clic a nuestro link que aparece adjunto para que puedas realizar las actividades que puedan ayudarte a concretar los conocimientos que has adquirido a través de esta lección. Por mi parte es todo. Te agradezco mucho tu paciencia y tu atención. Te mando muchos saludos. Dios te bendiga y que tengas un feliz aprendizaje.